Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos una vez más aquí en Protagonistas de la Biblia. Hoy vamos a tener un personaje hermosísimo y es José el Soñador. Es un personaje que hacía rato quería invitar a nuestro programa porque es un personaje con el cual en lo personal me identifico muchísimo. Y bueno, hoy se ha llegado el día y vamos a empezar a analizarlo. La historia de José es una historia que muchas personas conocen. Yo creo que es una de las historias más conocidas de la Biblia porque este personaje ha sido representado en muchos espectáculos, en obras de teatro, para adultos, para niños, en películas, en musicales, y precisamente pues ha sido representado porque es un personaje que creo que permite que todos de algún modo nos veamos reflejados en él, porque es llamado José el Soñador. Es un personaje que tuvo unos sueños muy hermosos y que pues nos muestra cómo nunca debemos renunciar a nuestros sueños independiente de las circunstancias que tengamos que atravesar. También además nos cuenta cómo Dios apoya nuestros sueños, le encanta que nosotros soñemos. Y bueno, precisamente de eso se va a tratar este video, de conocer un poco cuál es la mirada de Dios con respecto a nuestros sueños. Y bueno, vamos a arrancar entonces pues con este personaje. Como les comentaba, lo encontramos en Génesis. Antes de iniciar hablando directamente sobre José, quiero contarles un poquito la historia de quién es él, de dónde viene, quiénes fueron sus padres. José es hijo de Jacob. Jacob fue un luchador, siempre luchó para recibir la bendición de Dios. Su nombre original era Jacob, pero en una lucha que él tuvo con un ángel de Dios, él logró ser bendecido. La Biblia dice que él luchó toda la noche prácticamente hasta el amanecer y que Jacob no soltaba al ángel, y que cuando el ángel le dice, mire, déjeme ir que ya va a amanecer, le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. O sea, era un hombre luchador y prácticamente luchó desde el vientre de su madre para recibir la bendición de Dios. Entonces el ángel lo bendice y le cambia el nombre de Jacob y le pone Israel. De allí que Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Por eso cuando vemos la estrella de David vemos que están las 12 puntas y cada punta representa una tribu, es decir, uno de los hijos de Israel o Jacob, que era su nombre original, están representadas en esa estrella. Obviamente ahí está José y está Benjamín, pero también los otros 10 hijos que él tuvo, no solo con la hermana de Raquel, sino con sus concubinas. De allí vienen las 12 tribus de Israel, lo que quiere decir que José es uno de los padres de una de las tribus de Israel. Jacob, ya en otro programa hablaremos de Jacob, pero Jacob tuvo varias esposas, fue esposo de Lía, de Raquel, tuvo varias concubinas. Básicamente con Raquel él no podía tener hijos y eso creó una rivalidad entre Raquel y su hermana Lía. Y bueno, en medio de esa rivalidad, de la cual también hablaremos cuando invitemos a estos personajes, porque no me quiero extender ni salir tampoco del tema central, Raquel ella le pide a Dios que pues le haga ese milagro, ¿no?, de poderle dar hijos a Jacob, entre otras cosas porque Raquel fue el gran amor de Jacob. Él luchó muchísimo para poder estar con ella y así efectivamente se da. Dios escucha la oración de Raquel y le da este primer hijo. Es el primogénito de Raquel, porque ya Jacob tenía hijos con la hermana de Raquel, que era Lía, y con sus concubinas. Pero con Raquel era el primero. Luego tuvieron otro hijo que se llamó Benjamín. Precisamente por eso, porque José fue el primogénito con Raquel, que fue, como les comentaba, el amor de la vida de Jacob. Precisamente por eso Jacob tenía un amor tan especial por José. Siempre fue su hijo favorito, y eso vamos a conocer más en la historia cuando leamos lo que dice la Biblia. Entonces de ahí nace ese amor tan grande que él tiene por este hijo y por Benjamín, por supuesto, pero sobre todo pues por José, porque era el primogénito. Y vamos a ver todo lo que este amor crea alrededor de José. Es una historia súper interesante, tiene una cantidad de matices, mejor dicho. Hoy nos vamos a no solamente aprender muchísimo, sino que también vamos a estar muy interesados en esta historia porque tiene, como les digo, mucha tela para cortar.
Ahora vamos a mirar lo que aparece en la Biblia sobre esta historia. Los sueños de José. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Recordemos que Jacob es Israel, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Incluso en otra versión de la Biblia que tengo, aparece que la túnica era una túnica de colores. Aquí no menciona los colores, pero he visto en otras versiones que sí aparece que era una túnica de colores. Luego hablamos un poco sobre eso. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Bueno, esta historia de José es bastante larga. Entonces vamos a tratar de, como siempre les digo, pues hay muchas cosas para comentar, para reflexionar, pero para no hacer el video muy largo, voy a tratar de reflexionar sobre lo más relevante. Como vemos aquí, José pastoreaba ovejas con sus hermanos, sobre todo con los hermanos mayores, porque en ese momento pues Benjamín todavía no había nacido, y él estaba con los hermanos mayores, que eran los que le tenían envidia porque pues sabían obviamente que era el favorito de su padre. Su padre le dio una túnica. Esa túnica, yo estuve investigando, el hecho de que tuviera mangas largas en ese tiempo quería decir que los que utilizaban manga larga era como les daba como una especie de estatus, es decir, las personas que no hacían trabajos fuertes. Las personas que tenían cierto nivel utilizaban manga larga. Los que estaban en el campo haciendo trabajo fuerte, digamos que los de rango más bajo eran los que trabajaban con ropa que no tenía mangas. Entonces ya el hecho de que nos diga que esa túnica tenía manga larga era de algún modo una manera de Jacob expresarle al hijo que lo tenía en un nivel superior con respecto a sus hermanos. Ya de entrada eso causaba envidia. También el hecho de que la túnica tuviera colores, como les digo, en algunas Biblias aparece esa descripción. También los colores significaban la belleza de José. José era una persona que brillaba, los colores, todo eso era una manera de su padre de hacerlo resaltar con respecto a los otros hermanos que tenían una túnica, imagino yo, que de un solo fondo. Al hacerle una túnica de colores, en este caso dice una capa, en otra dice una túnica, era como también una manera de destacarlo entre los demás. Y obviamente cuando una persona se destaca, cuando una persona tiene, digamos, un rango más alto, pues eso genera muchas envidias. Y lo que nos llama la atención aquí es que la envidia ni siquiera venía de personas ajenas, sino que venía de la misma familia, de los hermanos mayores de José, que eran los otros 9, porque como les decía, Benjamín todavía no estaba en edad de andar con sus hermanos pastoreando. Entonces eran básicamente los hijos de la otra hermana de Raquel y los hijos de las concubinas los que le tenían celos y envidia a José. Otra cosa que nos llama aquí la atención es los sueños de José. Básicamente lo que José está revelando en esos sueños era que él se veía como un gran gobernador al que sus hermanos y su familia algún día le iban a hacer reverencia.
Hay algo que a mí me llama la atención cuando leo la historia de José, en mi percepción personal, no lo dice la Biblia, y es que cuando él cuenta sus sueños, yo pensaba, bueno, tal vez José pecó, entre comillas, por inocente. Él compartía esos sueños con su familia, porque su familia pues eran los más cercanos, de algún modo esperando como que ellos se alegraran por esos sueños que tenía José. Y eso es algo que estoy segura que nos ha pasado a todos. Uno le comparte los sueños a la familia, a la mamá, al papá, a los hermanos, a los hijos o a los amigos más cercanos, con la esperanza de que ellos celebren con uno ese sueño que uno tiene, porque para uno los sueños son muy importantes. Sin embargo, no ocurre lo que uno piensa. Muchas veces la gente no celebra con uno. Entonces siento que, como les decía, pecó entre comillas de ingenuo al contarle esos sueños. No por lo que el mundo dice que si tú cuentas los sueños no se te van a cumplir. Eso son cosas que nosotros como cristianos, eso son supersticiones en las cuales nosotros no creemos. Pero sí, obviamente generó una envidia, y lo que puede ocurrir en muchos casos es que el contarle a otras personas puede crear obstáculos. Como les comentaba, no es que el sueño no vaya a ocurrir, porque cuando el Señor pone un sueño en el corazón de uno, con obstáculos o sin obstáculos, el sueño se va a cumplir. Entonces no es eso, no lo digo, no, como les decía, no contemos los sueños porque no se nos van a cumplir, no es eso. Es simplemente porque a veces cuando uno cuenta con el ánimo de que otros celebren con uno, en realidad lo que está creando es personas que no van a estar muy felices con eso, y que pueden convertirse en determinado momento en un problema. Pero pues bueno, vamos a ver lo que ocurre ahora que él le cuenta sus sueños a los hermanos. En sueños, entre otras cosas, en los que él se ve, como les decía, como un futuro gobernador. Eso es como si, por ejemplo, yo le dijera a alguien muy amigo o a alguien muy cercano, no sé, me veo como presidente de la República. Pueden pasar varias cosas. Puede pasar que la persona se burle de mí. Puede pasar que la persona diga, sí, claro, tú puedes, ¿por qué no? Cuando uno quiere, puede. O puede pasar lo que ocurre acá, ¿no? Que ellos no se burlaron, sino que les dio rabia, les dio envidia de las aspiraciones que tenía José. Vamos a ver qué ocurre después de que él les ha contado los sueños. Estamos aquí nuevamente en Génesis 37, versículo 12. José es vendido por sus hermanos. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño, y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón cuando José llegó a Siquén. Vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño, y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. O sea, ya empezaron a conspirar. Miren, solamente la envidia, que empezó como un sentimiento, ya donde vaya empiezan a pensar y a conspirar para atacarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador, que obviamente lo dicen de una manera despectiva. Ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de esas cisternas. Y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Miren en lo que vaya la envidia, ya lo están planeando matar y todo. Cuando Rubén escuchó esto, intentó liberarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuse, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en la cisterna, en el desierto, pero no le pongan mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamos y mirras que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo,
vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes medianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó: ya no está ese mocoso, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor, cuando hablan aquí del Señor lo ponen en mayúsculo, es decir, hablan de Dios. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, es decir, de Potifar, este se dio cuenta de que el Señor, otra vez con mayúscula, estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Bueno, aquí viene un aspecto muy importante, por eso quiero parar la lectura. Veíamos como cuando José era hijo, fue un hijo que honraba a su padre y a su madre, fue un hijo obediente, fue un hijo íntegro, que hacía lo que el padre le pedía y siempre muy respetuoso de la voluntad de sus padres y hacía las cosas de manera correcta. De hecho, en la Biblia nos habla de que sus hermanos tenían mala fama, y si tenían mala fama obviamente era porque no estaban obrando con rectitud. Ese no era el caso de José. José siempre fue un gran ejemplo como hijo y vuelve otra vez a ser un gran ejemplo, aquí no como hijo sino como esclavo o como empleado de Potifar. Tanto que dice que el Señor estaba con él, el Señor en mayúscula, es decir, Dios estaba con José y empieza a ganarse la confianza de Potifar. Sabemos que para ganarse la confianza de una persona no se requiere de un día, de una semana, de un mes, se requiere de muchos años de demostrar integridad. Y eso fue lo que hizo José, demostró obediencia, integridad, rectitud, honradez. Es una gran reflexión para nosotros, no solo cuando somos hijos, sino también cuando somos empleados. En el caso de José, pues él no era empleado, peor, él era esclavo, probablemente ni siquiera ganaba nada con hacer eso, pero a pesar de que era un esclavo, hizo las cosas lo mejor que pudo, y eso lo notó Potifar, porque cuando uno hace las cosas al máximo, cuando uno da el 100%, los ingleses dicen when you try your best, cuando tú haces lo mejor que puedes, eso se nota, y por eso dejó en sus manos y a su cargo todos sus bienes, y dice que como el Señor estaba con José, bendijo también las propiedades de Potifar. Una cosa muy importante, porque si pensamos, cada que nosotros hacemos algo bien, no solamente estamos recibiendo la bendición del Señor, independiente de las circunstancias, porque uno podría decir, no, pero qué bendición siendo esclavo, pero a pesar de ser esclavo estaba recibiendo las bendiciones, porque al Potifar elevarlo, pues obviamente José tenía ciertos privilegios. Y cuando nosotros hacemos las cosas bien, que era lo que les contaba, no solamente nos beneficiamos nosotros, sino que también esas bendiciones se están multiplicando para otras personas, para nuestra familia, nuestros esposos, nuestros hijos.
nuestro jefe, la compañía en la que trabajamos, o si nosotros somos los dueños de la compañía, esas bendiciones se están multiplicando para los que trabajan para nosotros. O sea, es muy importante. Lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Si hacemos las cosas de manera incorrecta, sin integridad, eso también tiene consecuencias. Pero cuando las hacemos bien, pues obviamente vamos a bendecirnos, no solo nosotros, sino a todos los que nos rodean. Y esto es lo que está diciendo la palabra. La integridad de José lo bendijo a él y bendijo a todas las personas con las que él estaba. Ahora, José es una persona, como vamos a ver en la siguiente lectura, que tuvo que afrontar tentaciones. Muchos podrán decir, pero bueno, de pronto para José no era difícil ser responsable, ser honrado, porque él, al estar a cargo de las propiedades de Potifar, él había podido coger algo para sí. Sin embargo, no, él siempre fue muy honrado. Pero uno podría decir, bueno, de pronto ese no era su punto débil, de pronto él no tenía inclinaciones a robar dinero. Pero aquí hay una tentación que yo creo que sí fue muy grande para José, y es precisamente la tentación que él tiene con la esposa de Potifar. Y lo digo porque cuando José, veíamos que él, cuando andaba con sus hermanos, tenía más o menos 17 años, cuando lo vendieron. Entonces yo me imagino que José era un hombre que nunca había estado con una mujer. No lo dice la Biblia, eso es una suposición mía. Y aquí aparece la mujer de Potifar, que me imagino que si era la mujer de él, no era ninguna mujer fea, debió haber sido una egipcia muy, muy hermosa. Y resulta que esta egipcia pone los ojos en José. Vamos a mirar qué ocurre. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. O sea, aparte de que era una persona íntegra y, como les contaba, con todas esas características tan hermosas, físicamente era un hombre muy atractivo, además joven. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Una gran tentación para un hombre que probablemente nunca había estado con una mujer. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría cometer yo tal maldad y pecar así contra Dios? Y me llama la atención que él dice pecar así contra Dios. Él había podido decir: ¿cómo voy a hacerle yo esto a mi jefe? Pero en realidad a él lo que le preocupaba era lo que Dios opinara de él, no lo que el jefe opine, no lo que el hermano opine, no lo que ella opine. A veces nos preocupamos demasiado por lo que la gente opina de nosotros, y realmente eso no es lo que nos debe de interesar, es lo que Dios opine de nosotros. Y esto lo tiene muy claro José. Le dice: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces, la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Está con exclamación. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a mi casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. O sea, ella volteó, como decimos nosotros en Colombia, volteó toda la arepa y le estaba echando la culpa a él de que él era el que la quería acosar, cuando en realidad la fastidiosa y la acosadora era ella. Pero le dio rabia de ver que nada de lo que ella hizo pues logró que él se acostara con ella. Entonces ahora, de rabia, quiere involucrarlo a él para que a él lo metan preso o lo maten. Claro, al ella tener ese manto, pues era como decir una prueba de que efectivamente ella se había tratado de defender y le había quitado ese pedazo de manto. Eso era como la prueba que ella tenía. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité, con todas mis fuerzas salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor
estaba con él, hasta en la cárcel, o sea, lo que les decía, independiente de las circunstancias. Y esto es muy importante, a mí me gusta, la Biblia es maravillosa, la Biblia es perfecta. Porque a veces nosotros pensamos que cuando estamos pasando por una mala situación es que Dios nos ha abandonado. Acordémonos que el Señor nunca nos abandona a nosotros. Nosotros somos los que lo abandonamos a Él. Podemos estar en la mala, en la pésima, pero Dios nunca nos abandona. Aquí hay una prueba de eso. Pero aún en la cárcel, el Señor, Dios, estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. O sea, vuelven otra vez y lo promueven. José, a pesar de ser un preso, era el encargado de los presos. O sea, era una persona que se ganaba la confianza donde quiera que fuera. No, a veces nos comportamos de si estamos en determinado círculo, con personas de cierta influencia o personas adineradas o con cierta reputación o contactos, entonces ahí nos comportamos bien. Pero si estamos en un círculo bajo, como que no nos importa. O sea, si estamos aquí, por ejemplo, en el caso de José, en la cárcel o en un barrio pobre, o pues, esas personas no nos importan, entonces con esas no nos comportamos bien. No, un ser íntegro se tiene que comportar bien independiente de en qué contexto se esté moviendo, si está moviendo con personas ricas, pobres, con influencia, sin influencia, no importa, es una cuestión de integridad, de ser uno así, esté donde esté y esté con quien esté. Entonces dice que quedó encargado de todo lo que se hacía allí. Como el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada y todo lo dejaba en sus manos. Bueno, ahora viene una historia bien interesante, y es que él estando en la cárcel, como les digo, esto es una historia larga y no los quiero pues aburrir con leyendo todo lo que hablan de José, pero aquí hay una historia que voy a resumir en pocas palabras. Mientras él está en la cárcel, el Señor sigue con él sigue siendo un excelente preso, porque pues tanto que el guardia le toma confianza, deja todo a su cargo. Él conoce a otros dos presos que son el copero y el panadero. Estos dos presos tienen un sueño, como les digo, no lo voy a leer, pero voy a resumir. Cada preso tiene un sueño y resulta que él interpreta esos sueños. En conclusión, los sueños lo que quieren decir es que como ellos están condenados a muerte, que uno se va a salvar, que es el copero, y el panadero va a morir. Efectivamente, todo se da como José lo ha interpretado, y cuando salen, que ya los van a matar, a cumplir la pena de muerte, el copero se salva. Entonces, incluso José le dice, acuérdate de mí cuando estés afuera, que el sueño que te interpreté se dio. Y bueno, y pasan de ahí, desde que se leen estos sueños y que el copero se salva, pasan como 2 años, más o menos. Y ocurre lo siguiente, vamos a pasar de aquí, de esta interpretación de estos sueños, al faraón de Egipto. Y ahora les digo por qué paso ahorita al tema del faraón, porque esto del copero se va a relacionar con esta historia del faraón. Bueno, ya estamos aquí entonces en Génesis 41, los sueños del faraón. 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas, feas y flacas, que se pararon a orillas del Nilo, junto a las primeras, y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento, el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie los pudo interpretar. Aquí viene nuestra conexión con José y los sueños que él había interpretado en la cárcel al copero y al panadero. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los 2 tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí, con nosotros, había un joven hebreo que era José, esclavo del capitán de la guardia, es decir, de Potifar. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño, y todo sucedió tal
cual como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó frente al faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. Y miren la respuesta de José. No soy yo quien puede hacerlo, responde José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. O sea, él le da la victoria siempre a Dios, siempre. Él no se jacta diciendo que él tiene un don o que es su propio talento, que es también una gran enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos la tendencia a, es que es mi logro, es que eso lo hice yo con mis manos, con mi talento, con mis influencias, con mi belleza física o con mi elocuencia. Siempre nos estamos glorificando a nosotros mismos. Pero no era el caso de José. José allí demuestra la humildad. Él siempre, cuando leemos la historia, nos damos cuenta que él está dando la gloria al Señor. Eso es muy importante tener en cuenta. Bueno, el faraón le contó a José lo siguiente: en mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas. Jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero después de habérselas comido, no se les notaba lo más mínimo, porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento solano. Las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me pudo interpretar. José le explicó al faraón: en realidad los 2 sueños del faraón son uno solo. Dios, otra vez él dice, Dios le ha anunciado lo que está por suceder. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Bueno, aquí hay varias cosas en las que me quiero detener. La primera es que el faraón dice que él le había dicho a sus magos y a sus sabios y ninguno le pudo interpretar. Me recuerda mucho a nosotros, los seres humanos, que siempre estamos buscando respuestas en las teorías humanas. Incluso ahí lo menciona, magos y sabios. O sea, ¿quiénes son los magos y quiénes son los sabios de hoy en día? Bueno, todas estas personas que tienen una cantidad de teorías de cómo sacar un país adelante. Hay teorías de izquierda, de derecha, de medio, de centro, de arriba, de abajo. Otros que buscan las respuestas en la magia, entonces se van a leer cartas, al horóscopo. Ahora que está tan de moda todo esto de cosas así, ¿cómo les dijera? Buscar respuestas donde no las vamos a encontrar, y estamos buscando todo el tiempo quién nos va a resolver los problemas desde lo humano, y eso es imposible. Todas las respuestas, absolutamente todas, están en la Biblia. No las vamos a encontrar en ninguna parte. No las vamos a encontrar ni en el horóscopo, ni en la brujería, ni las vamos a encontrar en filosofías humanas. Nada de eso, todas las respuestas están en la Biblia. Y hay una cosa muy interesante, y es que el faraón, a pesar de que no creía en el mismo Dios de José, porque los egipcios tenían otros dioses, como todos sabemos, por lo menos sí tuvo la sabiduría de escuchar a José y de escuchar al Dios de José, que también nos muestra que Dios le habla a los creyentes y a los no creyentes. Lo que pasa, por ejemplo, Dios le hablaba al faraón a través de los sueños. La diferencia es que los no creyentes no pueden entender el mensaje. Los creyentes sí pueden entender el mensaje. Entonces, si una persona no cree, bueno, por lo menos yo le sugiero que se rodee de personas que sí creen, porque hay muchas cosas en las que uno no cree, pero por el hecho de que uno no crea, no quiere decir que no existan. Siempre recuerden eso. Entonces,
Hay que tener por lo menos la sabiduría de, si no creo, bueno, me voy a rodear de los que sí creen, porque Dios nos está hablando a todos. Lo que pasa es que a veces, como les digo, los que no creen, no conocen la palabra, pues no logran entender el mensaje y se van a buscar, como hizo el faraón, donde no lo van a encontrar. Por fortuna y por fortuna de Egipto, el faraón le escucha a José y lo que Dios, el Dios de José, le revela, y nos damos cuenta cómo José le va a dar una solución para este problema. Entonces dice, por todo esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, estos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Ese alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá. Y así la gente del país no morirá de hambre. Entonces José le da una solución. Van a sacar el 5%. Durante todo ese tiempo de abundancia lo van a guardar para la época, como decimos ahora, que me imagino que de ahí viene el dicho, la época de las vacas flacas, porque si no se iban a morir de hambre. Y resulta que, claro, el faraón, ni tonto que fuera, sabe que cuál es la persona ideal para este puesto. Obviamente no va a ser ninguno de sus sabios ni ninguno de sus magos. Obviamente la persona ideal para esto es José. Y lo nombra, me río porque me da mucha emoción, lo nombra gobernador de Egipto. José es el encargado de que todos estos 5 años de las vacas gordas, él esté guardando provisión para poder cubrir el tiempo de necesidad. Y efectivamente, pues José está a la altura de este trabajo, el faraón está feliz con él, logran pasar todo este tiempo de abundancia, luego el tiempo de necesidad. Y José, como siempre, demostrando integridad. Yo me imagino la disciplina de José, la honradez, la organización para todas estas personas que él tenía que manejar, porque pues él era el gobernador. Y nos muestra lo que les decía al principio del video. Los sueños que Dios nos pone en el corazón, nadie, absolutamente nadie ni nada los pueden obstaculizar. Yo tengo un libro, este librito mío que se llama Arcoíris de Pensamientos, y aquí escribí yo eso fue un libro que escribí hace un par de años. Tengo un pensamiento que dice: hay sueños que nacen del corazón y otros de la vanidad. Los primeros liberan, los segundos esclavizan. Cuando Dios nos pone sueños en el corazón, como en el caso de José, volviendo al tema central, el Señor se encarga de abrirnos las puertas que tenga que abrir. Y también se encarga de cerrarnos las puertas que tenga que cerrar, porque aunque todas las puertas parezcan que nos van a llevar a lo que nosotros queremos llegar, no necesariamente es así, pero tenemos que ser pacientes, no desesperarnos. Miren que cuando nosotros vemos la historia de José, a pesar de que fue esclavo, a pesar de que fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, a pesar de que hubo muchas injusticias en contra de él, nunca José se ve como una víctima. Todo lo contrario, José sigue haciendo las cosas con rectitud, con amor, sigue haciendo su trabajo. Y al final, cuando lo nombran gobernador, porque era un sueño que Dios le había puesto en su corazón, ese sueño se hizo realidad. Tal vez sería importante reflexionar, volviendo a lo del pensamiento que les había compartido de mi libro. A veces sueños que de pronto no se cumplen. No digo que esto tenga que ser así, simplemente para que lo reflexionemos juntos. Incluso yo también me lo he preguntado. Tal vez muchos de los sueños que no se nos han cumplido es porque de pronto no son sueños que Dios haya puesto en nuestro corazón, sino que son sueños que surgen de nuestra vanidad y que son solamente para glorificarnos a nosotros mismos. El sueño que tuvo José no era para glorificarse él fue gobernador de Egipto, pero fue un sueño que bendijo a muchas personas. Y siempre estuvo glorificando al Señor. Nunca se adjudicó él ese tipo de dones que él tenía como un mérito propio, sino que siempre se lo dio al Señor. Y eso está pues en la Escritura muy claro. Entonces, como revisar eso, ¿no? Bueno, mis sueños, ¿desde dónde vienen? ¿Para qué quiero yo esto realmente? Esto es un sueño que puso el Señor en mi corazón. Una de las formas de darnos cuenta es eso. Si este sueño está bendiciendo a otras personas, si está sirviendo a otras personas, es muy probable que sea el Señor el que nos haya puesto ese sueño en nuestro corazón.
Pero si es un sueño que solamente me está sirviendo a mí o que solamente lo quiero para yo sentirme mejor que los demás o que yo he logrado cosas que otros no, porque es producto de la competencia con otros, es muy probable que venga de la vanidad. A propósito de esto, recuerdo cuando Jesús más adelante en el Nuevo Testamento, la madre de Juan y Santiago le pide que ponga a sus hijos, pues cuando él esté en el reino de los cielos, que ponga cada uno a su lado, y Jesús le dice, no sabes lo que me estás pidiendo. Si quieres estar arriba, tienes que aprender a servir primero, porque los últimos serán los primeros. Lo mismo ocurre aquí con los sueños. Que los sueños no sean para nosotros glorificarnos a nosotros mismos, no, sino que sean para servir a los demás. Entonces, volviendo a José, que me fui un poquito por las ramas, él fue el gobernador de Egipto. Se casa con la hija del faraón, tienen hijos, pero ahora viene lo más lindo, lo más hermoso de toda esta historia, es que no nos olvidemos de cómo llegó José a Egipto, que fue porque los hermanos lo vendieron. Resulta que esa hambruna alcanzó a Canaán, donde estaban, pues la tierra donde estaban sus hermanos con su padre. Entonces el padre manda a sus hijos, excepto Benjamín, a que vayan a Egipto, a que lleven lo poco y nada que les queda, porque ya se les estaban muriendo los animales, que lleven lo poco y nada que les queda para traer algo de comida antes de que se empiecen a morir ellos también. Entonces se van los hermanos, se van hasta Egipto, pero no llevan a Benjamín porque el padre de José, o sea Jacob, dice no, a Benjamín me lo dejan porque ya perdí un hijo y no quiero perder otro y no quiero que nada les vaya a pasar. Entonces se van los otros y llegan allá. Entonces José los recibe y vamos a ver qué pasa. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto, vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país y él que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes? ¿De dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron. Sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder. Nosotros, sus siervos, éramos 2 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías. Y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos que me traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante 3 días. Al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén, yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. Claro, porque ellos no sabían que José era el hermano, entonces José estaba entendiendo el idioma en el que ellos estaban hablando. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y le ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José dio también la orden de que llenaran de alimento sus costales, que repusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta.
Cuando llegaron al lugar donde acamparían anoche, uno de ellos abrió la bolsa para darle a comer a su asno y allí, en la abertura, descubrió su dinero. Entonces les dijo a sus hermanos: ¡Ah! Me devolvieron el dinero. Miren, está aquí, en mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros: ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Al llegar a Canaán, donde estaba su padre Jacob, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza, a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos: somos gente honrada, no somos espías. Además le dijimos: somos 2 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no vive y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces el hombre que gobierna aquel país nos dijo: con esto voy a comprobar si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta tráiganme a su hermano menor. Así comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con libertad por el país. Cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, les dijo: ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Pero Rubén le dijo a su padre: yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos. Mi hijo no será con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo me queda él. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Bueno, lo que les contaba, ¿no? Jacob no quería que se fuera su último hijo que le quedaba con el amor de su vida, que era Raquel, pero pues al final acepta y se llevan a Benjamín para donde José. Y resulta pues que cuando ellos llegan, José les da la comida, pero les pone una pequeña trampa, y es que le meten en el costal de Benjamín, cuando ya ellos se van a regresar supuestamente para Canaán, le meten a Benjamín en su costal una copa y pues valiosa. Y entonces cuando ya se van a ir, entonces José manda pues a uno de sus empleados a que diga pues que se ha perdido una copa, que como así que después de que les han vendido comida se van a robar las cosas. Entonces le abren el costal a Benjamín y encuentran ahí la copa. Entonces dice que Benjamín se tiene que quedar con ellos porque se tiene que quedar en la cárcel, pues porque pues como haber hecho una afrenta así. Entonces los hermanos empiezan a contar la verdad: no, mire, es que si nosotros no regresamos con Benjamín, mi padre se muere. Entonces ahí prácticamente pues se confiesan a partir de esto que ocurre. Ellos sí se ven obligados a confesar la verdad de que ya el padre había perdido otro hijo, que era José, y que él no podía resistir perder un hijo más. Entonces José se descubre y dice: yo soy ese hijo, yo soy el hermano de ustedes, los invita a una cena. Y bueno, ya se perdonan, y es un momento muy especial porque nos muestra que José también era un hombre que no guardaba resentimiento, no guardaba rencor. Quería solamente darle una pequeña lección a los hermanos, y los recibe con los brazos abiertos. Y bueno, después se trae a toda su familia, incluyendo a su padre, obviamente, a sus hermanas y a todos, para que vivan allí en Egipto con él y se vean beneficiados también ellos pues del cargo que tenía José. Es una historia maravillosa. Nos muestra cómo cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, como les decía, no solamente nos vemos beneficiados nosotros, sino también nuestras familias y todas las personas que nos rodean. Nos muestra cómo el Señor Dios respalda nuestros sueños. Le encanta que nosotros tengamos sueños, como les decía, siempre y cuando esos sueños sean puestos por Dios en nuestro corazón para glorificarlo a Él y no para nosotros vanagloriarnos pensando que son nuestros propios méritos, porque no es así. A veces pensamos que pues el mundo le decía a uno: no, logra tus sueños, sigue con pasión tus sueños, y pensamos que eso lo vamos a lograr a través de contactos o a través de nuestra belleza física o a través de nuestros propios talentos. En fin, el mundo tiene muchos caminos para lograr supuestamente pues los sueños, pero el único camino realmente efectivo es el de nosotros, como dice la palabra, poner a Dios por encima de todas las cosas. Él se encarga de lo demás. Si nosotros estamos bien con Dios, todo lo demás pues nos va a salir bien, porque así es como lo promete Él en su palabra, ¿no? En Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Eso es una promesa y una palabra que yo cuando la leí me fascinó y me encantó y la recuerdo muchísimo. Entonces lo mismo ocurre con nuestros sueños. Si nosotros seguimos la palabra del Señor, si nosotros obedecemos
y estamos con Él, básicamente lo ponemos a él en primer lugar. Él se encarga del resto, eso es lo más importante. Entonces es una historia muy, muy hermosa porque nos da lecciones de perdón, nos da lecciones de fortaleza, de cómo vencer tentaciones, nos da lecciones de integridad, de obediencia con el Señor, de no glorificarnos nosotros, sino darle siempre la gloria a Él. En fin, es una historia que por donde la miremos no nos deja sino enseñanzas. Y que también, lo que les decía, tengamos la sabiduría de buscar las respuestas donde las vamos a encontrar. No como hizo el faraón, que estaba preguntándole a los sabios, a los magos, perdiendo tiempo. Si él hubiera escuchado a los sabios y a los magos, hubieran pasado una época de hambruna que Egipto prácticamente hubiera desaparecido del mapa. Pero como escuchó al que sabía y al que realmente tenía las respuestas, pues se salvó ese pueblo. Es un lindo ejemplo también para los políticos y para nuestros gobernadores, ¿no? Que están buscando respuestas todo el tiempo, como les decía, en filosofías humanas, pero no donde las van a encontrar. Aquí en la Biblia están todas las respuestas para sacar un país adelante. Si nosotros cumpliéramos lo que la palabra dice, los países no tendrían los problemas tan graves que tienen, pero nosotros siempre estamos, y no solamente los gobernadores, sino nosotros también, pensando que un candidato nos va a resolver los problemas. El candidato no nos va a resolver los problemas. Nosotros tenemos que encontrar toda la solución a nuestros problemas aquí, en la palabra. Entonces, bueno, en conclusión, lo que sabemos es que Dios ama a los soñadores, le encanta que tengamos sueños, nos respalda, nos acompaña todo el tiempo, aunque durante el proceso de lograr nuestro sueño tengamos que pasar por épocas difíciles como le tocó a José, pero tengamos la certeza de que Dios siempre va a estar con nosotros. Eso es lo más importante. Y no olvidemos que no es Dios el que se aleja de nosotros nos alejamos de Él. Espero que hayan disfrutado este programa, de pronto un poquito largo, pero que nos deja muchas enseñanzas para reflexionar. Y bueno, esto no se queda aquí. José es un personaje muy, muy largo. En otra ocasión vamos a hablar un poquito más, porque entre otras cosas, yo veo muchas similitudes entre José y Jesús. Pero bueno, eso ya para otro programa en el futuro, si Dios quiere y nos da vida. Hacer programas en los que empezamos a comparar diferentes personajes, por ejemplo, José y Jesús, en fin, tantos personajes. Y bueno, un abrazo y espero subir un programa muy pronto. Que Dios los bendiga.